Bueno, como decía, me parece que la temática es muy deleuziana, ¿no? Porque es Deleuze quien habla de esa operación que hace que filosofía y literatura se encuentren en una línea que está fuera de sus dos respectivos territorios, que por eso los dos territorios, literatura y filosofía, pierden en esta operación su rostro y se inscriben en eso que Deleuze llama devenir escritura. Me gustaría, primero que nada, posicionarme con respecto a Virginia Woolf para los amigos, y me gustaría posicionarme porque con respecto a Virginia hay que posicionarse, ¿no? Yo estoy en la línea de algo que dice Marta Larrauri, también muy deleuzianamente, que dice que la verdad no la descubren los filósofos, que ellos teorizan sobre la verdad, que pueden decir qué es lo universal o qué es lo particular, que lo dirán, pero que no mostrarán ni un solo caso. Son, en cambio, dice Marta Larrauri, los escritores pensadores los que lo hacen, los que tejen ese entramado en el que capturan la realidad. Y esto lo dice Marta Larrauri hablando justamente de Virginia Woolf, ¿no? Y concluye esta reflexión sobre la relación entre literatura y filosofía y cómo la literatura es capaz de sacarle la verdad a la filosofía, por decirlo así. Concluye diciendo: me siento agradecida hacia Virginia Woolf por no haber sido una impostora. Esa es la posición que yo quiero tomar con respecto a Virginia. Y voy a explicar por qué es diferente o por qué incluso es opuesta a muchas de las posturas desde las que se lee o se habla sobre Virginia Woolf. Es una posición opuesta a aquellas que la visitan a partir de la enfermedad mental o de la locura, como si la locura explicase algo, como si la locura no tuviese ella misma que ser explicada. Esta es la posición que adoptó su sobrino, Quentin Bell, cuando escribe lo que se considera la biografía oficial de Virginia. Y no solo intenta explicar a Virginia a partir de la locura, sino que además también intenta explicarla a partir de los abusos que sufrió, los abusos sexuales que sufrió de niña, ¿no? También me voy a situar en oposición o contra aquellos que abordan a Virginia, que la visitan desde el suicidio. Porque siempre son posiciones que ven el suicidio como una especie de traición, como una muestra de impostura o de cobardía. Y sí que es verdad, sí que es cierto que es muy difícil desvincular a Virginia Woolf de la forma de su muerte, pero creo que es justamente porque Virginia Woolf nos hace replantearnos la cuestión del suicidio, ¿no? Más que el suicidio explicarla a ella, explicar a Virginia, es ella la que explica en cierta manera el fenómeno del suicidio. Y además nos da unas claves esenciales que nos obligan a despojar al suicidio de esa fealdad que le atribuimos y a través de la cual nos adherimos a una moral de desprecio al suicida. Por lo tanto, mi posición con respecto a Virginia Woolf no va a ser visitarla desde la locura, ni desde los abusos, ni desde el suicidio, sino desde la autenticidad o la verdad con la que escribe sus obras, sus diarios y sus cartas. Bien, Virginia Woolf se veía a sí misma como un pez entre otros peces y consideraba que estaba sostenida y desviada por una corriente que era incapaz de describir. Con esa corriente, Virginia se refería a la sociedad de cada momento. Por otra parte, también consideraba que ella misma decía, no se puede escribir sobre el alma, porque al mirar al alma, el alma se desvanece. Estas dos posiciones, esa incapacidad que ella ve en describir la sociedad y en hablar sobre el alma, nos pone en la tesitura de pensar, bueno, ¿y sobre qué escribe Virginia, ¿no? Si no escribe sobre el alma ni sobre el mundo, sino no sobre la sociedad, perdón. Bien, Virginia Woolf escribe, como el propio Deleuze dice, sobre el estar entre, sobre el pasar entre, sobre el intermezzo, sobre el devenir. Dicen Deleuze y Guattari en 1000 mesetas
que Virginia se vive según una relación de devenir variable con las personas con las que se encuentra. Es lo que ella misma llama su constelación, ¿no? Virginia escribió sobre devenires desde esa relación según la cual ella misma se vivió, haciendo suya la tesis de Lesiana, que dice que en las personas hay toda una geografía, con líneas duras, líneas flexibles, líneas de fuga, y que no siempre saben esas personas sobre qué línea de sí mismos están y por dónde hacer pasar la línea que están trazando. Así lo expresa la propia Virginia a propósito de su novela, La señora Dalloway, cuando dice que su objetivo en esa novela es justamente mostrar lo escurridizo del alma. Y también, años más tarde, cuando está ensimismada escribiendo su obra más autobiográfica, Hacia el faro, le escribe a su amiga y a su amante Vita y le dice: no conocemos a nadie, solo nuestras propias visiones de ellos, las cuales, quizás sí, quizá no, son emanaciones de nosotros mismos. A pesar de esto, a pesar de esta dificultad por atrapar lo que es el alma, incluso su propia alma, en 1938 Virginia escribió en su diario: poseo mi alma. Y ese mismo año me yergo sobre mis propios pies. Parecía que estaba presa de una de esas intensidades que nos ocurren y que se parecen más a una imagen que a una verdad, y más a un sonido que a un concepto. Y Woolf emerge entre esa corriente indescriptible y destructora de las dos guerras mundiales y la foto fija de la Inglaterra victoriana. Pero emerge también entre una introspección cuerda y las voces en su cabeza que no le permitían escribir, ¿no? Como ella misma decía. Y esa es la Virginia que a mí me gustaría retratar un poco esta tarde, ¿no? En las obras de Virginia Woolf, igual que en las de cualquier escritor, podemos ver dos ejes o dos dimensiones, ¿no? Aquello sobre lo que escribe, que es como el eje visible, luminoso, evidente, y aquello contra lo que se escribe, que es pues un eje que no siempre es tan evidente, ¿no? Y creo que es el encuentro de esos dos ejes o de esas dimensiones de donde emerge cualquier obra literaria. Si nos fijamos en aquello contra lo que Virginia escribe, que va a ser, digamos, la temática que voy a abordar de manera más precisa, creo que podemos concluir que en Virginia hay cierto vitalismo, cierto feminismo, cierto pacifismo, y digo cierto de momento porque algo de verdad había en las críticas de sus contemporáneos que la definían bajo el signo de cierto anarquismo naif, porque parecía que no acababa de comprometerse con ninguna ideología o con ningún movimiento concreto. Porque Virginia se definía además a sí misma como una outsider, y además era una outsider incluso respecto a lo outside. Ahora bien, sí que creo que se puede hablar de feminismo, de pacifismo y de vitalismo en Virginia, fundamentalmente porque escribe y vive contra la dominación, contra el poder que en su irreversibilidad proclama su dominio, sentido Foucaultiano, contra el imperativo de la guerra, escribe y vive Virginia, y contra el imperativo del matrimonio, entre otros, ¿no? De hecho, Virginia, como veremos detenidamente más adelante, intuye que la raíz de todo dominio está en la masculinidad y anticipa el análisis feminista posterior sobre el dominio patriarcal. Bien, pero antes de hablar de aquello contra lo que Virginia escribe, me gustaría mencionar algunas de las cosas sobre las que escribe y sobre todo también mostrar ella como escritora qué es o qué aspira a ser, ¿no? Deleuze y Guattari lo dicen muy bien, ¿no? En 1000 mesetas. Dicen que el sueño de Virginia Woolf era que la escritura fuese como la línea de dibujo / poema chino. Virginia dice que hay que saturar cada átomo.
y eso significa, esa saturación significa eliminar todo lo que excede el momento y al mismo tiempo incluir incluir todo lo que hay en ese momento. Y el momento nunca lo podemos entender como lo instantáneo, ¿no? Para Virginia Woolf, el escritor tenía que estar a la hora del mundo, tenía que reducirse a un trazo. Y eso significaba, o eso tenía la función de suprimir de sí mismo todo lo que le impedía circular entre las cosas, crecer en medio de las cosas. Ese es el sentido de la escritura para Virginia Woolf. Suprimir de sí mismo todo lo que le impedía circular entre las cosas. Cambiar, y de ahí viene el sentido del título que he querido dar, cambiar el nombre propio al que uno está reducido. Bien, Virginia escribe, como el propio Deleuze advirtió, sobre devenires, sobre esas puras relaciones de velocidad y lentitud, dice. Por eso, la propia Virginia, en un momento determinado, dice sobre su obra, no es que sean gente. Lo que uno imagina en una novela no es gente. Lo que uno imagina en una novela es un mundo. Y entonces, cuando he imaginado el mundo, la gente entra en ese mundo. Bien, me gustaría entrar en alguna de las obras de la autora, la más conocida, la señora Dalloway, para explicar un poco estas dos cosas. Tanto aquello sobre lo que escribe Virginia, algunos de los temas de su obra, como esa forma, ese trazo en el que se convierte o que pretende convertirse al escribir. Respecto a esta obra, publicada en 1925, Virginia decía: en este libro tengo casi demasiadas ideas. Quiero dar vida y muerte, cordura y locura. Quiero criticar el sistema social y mostrarlo en funcionamiento en su forma más intensa. Esto es, evidentemente, en sentido deleuziano, saturar cada átomo, ¿no? Respecto a las velocidades, a los devenires de los que hablábamos, podemos decir que durante 3 años Virginia Woolf escribió una obra sobre el transcurso de un solo día. Y no solo eso. De hecho, el plan de esta novela estaba ya en su cabeza 20 años antes de comenzar a escribirla, cuando le dice en 1902 a su amiga Violet Dickinson, le dice sobre este proyecto, ¿no?, que tenía en mente: tendré un hombre y una mujer, los mostraré mientras crecen, nunca se ven, no se conocen, pero los percibirás cada vez más cercanos. En esta novela, la señora Dalloway, estos dos personajes son Clarissa Dalloway y Septimus. Son los personajes en torno a los que parece ser que Virginia ya había pensado 20 años antes, ¿no? No voy a entrar a contar la novela, simplemente voy a hablar de acontecimientos o de cuestiones concretas en esta novela que nos muestran esta forma, ¿no?, de escribir de Virginia Woolf. De hecho, Virginia Woolf en esta novela hace un descubrimiento sobre sí misma, sobre lo que hace cuando escribe, que va a ser fundamental en su obra posterior. Ella dice: me tomó un año de búsqueda a ciegas el descubrir lo que llamo mi proceso de hacer túneles, por el cual narro el pasado en episodios a medida que lo necesito. Este proceso de hacer túneles será una característica fundamental de la obra de Virginia a partir de este momento, a partir de este descubrimiento que hace en la señora Dalloway. Bien, los personajes de esta novela emergen en los espacios reales y existentes que aún podemos visitar si vamos a Londres, ¿no? Podemos hacer el recorrido de estos personajes. Estos lugares y estos espacios representarían el anclaje en la línea temporal del presente. Y además, Virginia consigue que ese anclaje sea evidente porque a lo largo de la novela el Big Ben va dando las horas, ¿no? Va dando, por eso uno de los títulos que se barajó para esta novela fue justamente las horas. El Big Ben va dando las horas, los personajes recorren los espacios reales, pero aparecen, desaparecen y reaparecen de esos túneles que Virginia acaba
para que sus personajes crezcan. O para mostrarlos, ¿no?, como le decía a su amiga Violet, para mostrarlos mientras crecen. Esos personajes deben ir saliendo por esos túneles y regresando a la línea temporal de la novela. Me gustaría explicar un poco en qué consiste esta cuestión de cavar túneles, ¿no? Cavar túneles es imprescindible, o estos túneles que nos vinculan al pasado, es imprescindible para nuestra autora por una cosa fundamental, porque solo la perspectiva del pasado hace posible la comprensión completa de las emociones. Uno nunca, decía ella en su diario, nunca comprende una emoción en su momento, se expande más tarde, y por tanto no tenemos emociones completas respecto del presente, solo las tenemos respecto del pasado. Y esta era una cuestión que obsesionaba a Virginia, que continuamente se preguntaba, cuando tenía algún tipo de experiencia, cómo esa experiencia iba a fijarse en su mente al final, ¿no? Si llegaría un momento en el que esa experiencia se fijaría de alguna manera, tendría un sentido, que nunca podría ser el sentido en el momento que se producía, ¿no?, la experiencia. Y quizá esta obsesión la podamos encontrar su origen en cómo cuenta ella un momento crucial, probablemente el más crucial en su vida, que fue la muerte de su madre cuando ella tenía apenas 13 años. Y ella habla sobre este momento y dice: recuerdo muy claramente cómo incluso cuando me llevó al lado de su cama, vi que una de las enfermeras lloraba y me embargó el deseo de reír. Y me dije, como siempre me he dicho, desde entonces en momentos de crisis, no siento absolutamente nada. Bien, como señala la biógrafa de Woolf, Irene Chiquiaz, la incapacidad de expresar o esa tendencia a negar las emociones siempre iba acompañada de una especie de sensación de irrealidad. Y la salida de esa irrealidad hacía que de repente Virginia comenzara a sentir. Y lo primero que sentía era la constatación de que la realidad había cambiado por completo, mientras ella dormía, por decirlo así, ¿no? Entonces, de hecho, con respecto a su madre, ella dice que lo primero que sintió fue que con ella se iba, irreversiblemente además, la posibilidad de disfrutar de lo cotidiano. De hecho, muchos años después, Virginia definirá en su diario la felicidad. Y la definirá como algo, la definirá vagamente, ¿no? Como algo que puede estar hecho de pequeños hechos cotidianos. Y usará una metáfora. Dirá, la felicidad es tener un hilito al cual las cosas se adhieran solas. Además, ese hilito, si con ciertos hechos cotidianos determinados, ella habla pues de coserse un vestido, de elegir un vestido, de elegir una tela, de cosas así. Si sumergimos ese hilo en esas cosas cotidianas, son como tesoros y puede ser que ese hilo salga con perlas pegadas a él, ¿no? Digo esta definición de la felicidad porque es una de las dimensiones del personaje de Clarissa Dalloway. Toda la obra que transcurre un día es la preparación de la fiesta de esta mujer, una preparación muy meticulosa de la fiesta. Por eso habla de esa experiencia de la felicidad que dan los hechos banales, en este caso como preparar una fiesta, ¿no? La novela empieza con este personaje, con Clarissa, que es una anfitriona, como he dicho, de la sociedad, que prepara una fiesta que dará justo esa noche. Clarissa, de hecho, pasa todo el día pensando en la vida, reivindicando de alguna manera diferentes actividades que la hacen sentirse viva. De hecho, al principio de la novela, ella está en ese flujo de conciencia, ¿no?, que caracteriza la literatura de Virginia y de otros. Dice, qué necios somos, ¿no? Ella va por la calle y piensa, ¿no? Qué necios somos. Dice, solo Dios sabe por qué amamos tanto la vida, por qué la experimentamos así, inventándola, construyéndola a nuestro alrededor, destruyéndola a cada instante. Pero lo cierto es que hasta el ser más miserable
los más desgraciados, más desesperanzados, sentados en los escalones de las puertas y destruidos por el alcohol, hacen lo mismo, aman la vida. Bien, este es el personaje de Clarissa Dalloway. Pero luego en paralelo aparece ese hombre, del que hablaba ya 20 años antes, que no se cruza nunca con ella, aunque comparten espacios, y es Septimus, ¿no? Un ex soldado que tiene un comportamiento extraño, que también digamos, siempre se ha entendido que los pocos testimonios que tenemos de lo que para Virginia era la propia experiencia de sus trastornos depresivos, ¿no? Y este personaje tiene un comportamiento, como he dicho, extraño, incluye alucinaciones y que son fruto, pues, de esa neurosis de guerra, ¿no?, que tiene. Su mujer, una joven italiana que se llama Lucrezia, sufre muchísimo esta situación. Bien, estas dos historias, que corren paralelas, concluyen en la fiesta, pero concluyen sin encontrarse tampoco. En la escena de la fiesta, ella se entera de que un paciente joven de uno de sus invitados, el doctor Bradshaw, se ha suicidado. Y ese paciente es Septimus. El suicidio de Septimus creo que merece es un acontecimiento dentro de la novela que creo que merece una reflexión, como he dicho antes, que voy a enlazar un poco con el propio suicidio de Virginia, ¿no? En este acontecimiento lo que podemos hacer justamente es, de repente, esos dos ejes, el eje sobre el que escribe y el eje contra el que escribe, se juntan. Virginia, al narrar el suicidio de Septimus, está por un lado escribiendo sobre la muerte y sobre la vida y sobre la locura, pero también está escribiendo contra el dominio y contra la coerción. Porque en este caso está hablando sobre los métodos, o está escribiendo contra los métodos coercitivos de la medicina. Esta es una cuestión que además será un tema fundamental en el pensamiento posterior de Michel Foucault, ¿no? Porque es Foucault quien intuye en su análisis del eje saber-poder las tecnologías de gobierno que articulan la ciencia médica, sobre todo en relación además a la salud mental, ¿no? Y nos da Foucault unas herramientas nuevas para hablar de cuestiones como la locura, como el suicidio, como la anormalidad. Pero antes que él, Virginia de algún modo anticipa esa comprensión de la medicina mental en términos de coerción y de dominio. De hecho, hay una aversión por parte de los dos personajes principales de esta novela hacia los métodos coercitivos de los médicos. Virginia lo escribe así, ¿vale? En la obra dice: Bradshaw es el médico, el psiquiatra o el médico de enfermedad mental. Bradshaw había dicho: las personas a las que más queremos no nos sirven de nada cuando estamos enfermos. Bradshaw había dicho que debía descansar. Bradshaw había dicho que debía separarse de su mujer. Debía. ¿Por qué debía? ¿Qué poder tenía Bradshaw sobre él? ¿Qué derecho tenía a decirme lo que debo hacer?, preguntó Septimus. Su mujer le dice: lo ha dicho porque hablabas de suicidarte. Como veremos al final de la novela, lo que lleva realmente al suicidio a Septimus pone de manifiesto justamente esta aversión a la autoridad médica, ¿no?, que la propia Virginia además había sufrido y sufrirá a lo largo de toda su vida. Las personas a las que más queremos, citando a Bradshaw, no solo deben apartarse para mejorar nuestra salud mental, sino que además deben participar, tienen un cometido dentro de esa coerción, porque deben denunciar la locura. Y así es como se cumple con la civilización, ¿no?, entre comillas. Pero la paradoja que representa el suicidio de Septimus constituye un ataque directo a las prácticas médicas que representaban esa dominación contra la que Virginia escribe insistentemente. Explico la paradoja. Como hemos visto en la cita anterior, ante la amenaza de Septimus de suicidarse, el doctor se ve en la obligación legal, es una obligación legal, de internarlo. Pero Septimus rechaza el poder médico hasta el final. Y su suicidio está determinado por ese rechazo del poder, mucho más que por una huida de la propia locura o un rechazo de la vida. El médico no tiene alternativa. Es una cuestión legal, dice. Debe internarlo porque ha amenazado con quitarse la vida.
Septimus, por su parte, tampoco tiene alternativa. No quiere ser internado y solo le queda quitarse la vida. Me gustaría citar el fragmento magistral de la obra que narra este momento preciso. El contexto en el que aparece este momento, ellos, Septimus y su mujer, están en un momento de paz, han decidido que pueden echar hacia adelante, están haciéndose la maleta. Están haciéndose la maleta porque saben que vienen a por él, ¿no? Y entonces Virginia escribe lo siguiente, dice: Septimus la oyó hablar con Holmes, que era el otro doctor, en la escalera. Mi querida señora, he venido en calidad de amigo, le dice el médico. No permitiré que vea a mi marido, dice ella. Mi querida señora, permítame que, dijo Holmes, el médico, dice, haciéndola a un lado. Virginia escribe entre paréntesis: Holmes era un hombre corpulento. Holmes subía las escaleras. Holmes iba a abrir de golpe la puerta. Holmes diría: tienes miedo, ¿eh? Holmes iba a llevárselo. Pero no. Ni Holmes ni Bradshaw lo harían. Levantándose vacilante, de hecho, saltando sobre un pie y luego sobre otro, Septimus pensó en el cuchillo de la señora Filmer, perfectamente limpio, que tenía la palabra pan grabada en el mango. Pero no debía estropeárselo. ¿Y el gas? Ya era tarde. Holmes se acercaba. Podía haber utilizado una navaja de afeitar, pero Rexia las había guardado. Solo le quedaba la ventana, el gran ventanal de una casa de huéspedes de Bloomsbury. Quedaba el asunto tedioso, molesto, bastante melodramático, que consistía en abrir la ventana y tirarse por ella. Era el concepto de tragedia que ellos tenían, no el suyo ni el de Rexia. A Holmes y a Bradshaw les gustaba ese tipo de cosas. Se sentó en el alféizar, pero esperaría un último momento. No quería morir. La vida era buena. El sol calentaba. Holmes estaba ya en la puerta. «Habéis vencido», gritó, y se lanzó con violencia sobre la verja de la casa de la señora Filmer. «El muy cobarde», exclamó Holmes. Bien, esta reacción del doctor, esta exclamación por la cobardía, muestran lo que Foucault afirma sobre la perplejidad de los mecanismos de poder ante el suicidio, porque el suicidio aparece como su límite. De hecho, la posición de Septimus respecto al suicidio no está alejada de la defensa que Foucault hace en el artículo titulado Un placer tan sencillo, en el que habla, dice él, voy a hablar un poco en favor del suicidio, ¿no? Esta idea que esboza Foucault en este texto, este brevísimo texto, es importante o es relevante porque nos da herramientas para pensar una potencialidad de resistencia a los mecanismos de ese poder que actúa sobre la vida, ¿no? Y que en el caso en la novela de Virginia aparece representado por la medicina mental. En realidad, lo que emerge cuando se habla del suicidio es nuestra propia concepción de la vida y de la muerte. Como dice María Aurora Romero, en un artículo sobre la politización de la vida en la obra de Foucault, dice que Foucault busca mostrar aquello que posibilita, aquellos que esconde esa imagen de la vida como fragilidad, merecedora de una preocupación constante, y que se opondría a esa construcción de la muerte como certeza miserable que solo debe ser postergada, prevenida y ocultada. O como dice el propio Foucault, parece que en la especie humana la vida es frágil y la muerte es cierta. ¿Por qué es necesario que nos hagan de esta certeza un azar? ¿Qué toma por su carácter repentino e inevitable el aspecto de un castigo? Foucault en realidad nos invita a pensar la muerte de otra manera. Dentro de ese marco de su crítica a los mecanismos de poder que operan siempre totalizando e individuando a los sujetos sujetados a una identidad. Foucault dirá, de hecho, que lo biológico se refleja en lo político y que el hecho de vivir va a pasar a ser el campo de control del saber y el campo de intervención del poder. De hecho, la propia Virginia fue objeto de durísimos juicios sobre su suicidio.
Era el año 1941 y, como nos podemos imaginar, la prensa, comprometida con la causa bélica de los británicos, le reprochó ser una egocéntrica y una elitista, incapaz de comprometerse con esa guerra que se libraba contra el demonio, por Dios y contra el demonio, ¿no? De hecho, los miembros del grupo de Bloomsbury, al que ella perteneció en la juventud, ya fueron señalados en la Primera Guerra Mundial como traidores por su manifiesta defensa del pacifismo, ¿no?, durante esa guerra. La Primera Guerra Mundial, la propia Virginia la menciona, la señora Dalloway, que tiene lugar en la posguerra de la Primera Guerra, como esa experiencia que había hecho brotar en todos, hombres y mujeres, mares de lágrimas. Y aunque es verdad que Virginia era profundamente antibelicista, como veremos cuando hablemos de la novela del ensayo Tres Guineas, todas las críticas sobre su suicidio, sobre esa cobardía, partían de un error de transcripción que hizo un medio sobre su nota de suicidio. Ese error de transcripción hacía entender que Virginia se suicidaba porque no podía soportar los tiempos difíciles en los que vivía. Y entendieron que se refería a la guerra, ¿no?, por sus también antecedentes pacifistas. Pero Virginia no decía eso en la nota de suicidio. Virginia cuando hablaba de tiempos difíciles, de aquellos tiempos difíciles en los que había sufrido esas crisis incapacitantes, ¿no? Porque además ella siempre había sido capaz de percibir con claridad y con cordura y lucidez ese lento y paralizante sometimiento de su alma a las crisis depresivas. Las veía venir como una ola, ¿no?, como en la novela Después de las olas ella representa un poco, ¿no?, esa imagen. Su marido, de hecho, Leonard, tuvo que participar en esa coerción y se negó, en la coerción de denunciar la locura. Pero el suicidio se instaló de cierta manera, le instaló un sentimiento de culpa, de pensar que quizá no había hecho bien, ¿no?, que quizá si lo hubiera internado seguiría viva, como si vivir simplemente fuera respirar, ¿no? Y no solo eso, en realidad la mezquindad mediática con la que se trató la forma de su muerte, que ejemplificaba eso que dice Foucault, dice: los que sobreviven no ven en el suicidio más que huellas miserables de soledad, de infelicidad y de llamadas sin respuesta, ¿no? Pero Virginia ya había consiguió con mucho esfuerzo que durante su vida se aceptara ese dolor y la enfermedad y que la dejaran vivir, y con su muerte no hacía más que pedir exactamente lo mismo, esa comprensión, que confiaran en su veredicto y que la dejaran morir. De hecho, sus notas de suicidio, escritas desde la absoluta lucidez, muestran perfectamente esa solicitud. Y en palabras de Foucault, ¿por qué debería ser la única pregunta que no hay que plantearse a propósito del suicidio? De hecho, en el suicidio de Virginia había pocas huellas miserables de las que habla Foucault. Virginia no estaba sola, no lo estuvo nunca, y siempre obtuvo respuesta a sus llamadas. Y respecto a la felicidad, si había huellas de infelicidad, bueno, Virginia mantuvo desde siempre una relación de tal honestidad con la felicidad que es bastante impensable que llegara el momento en que se diera cuenta de que no iba a ser nunca más feliz, ¿no? Porque, de hecho, como dice su biógrafa, Nadia Fusini, dice: Virginia no participó nunca de la hipocresía moral de los que quisieran separar la oscuridad de la claridad, las tinieblas de la luz. De hecho, comprenderá que en la vida hay algo de carencia que vuelve infinitamente. De manera que la existencia es un constante contratiempo y no tiene nada que ver con realizarse a uno mismo, sino más bien con luchar contra esa fuerza silenciosa que la habita. Bien, hasta aquí he querido mostrar un poco la parte quizá más íntima o más intimista de esa literatura de Virginia, y ahora me gustaría entrar de lleno en eso que he dicho antes, aquello contra lo que Virginia escribe, ¿no? Que me parece además algo muy actual y además con mucha fuerza y mucha potencia, ¿vale?
Virginia en realidad no solamente comprende esa fuerza silenciosa que la habita, esa especie de geografía oscura de su alma. Comprende también esa corriente hecha de corrientes que ella y todos los demás, en la que ella y todos los demás están inmersos, ¿no? Esas fuerzas de la sociedad que hablaba, esos peces que están en una corriente que somos incapaces de describir. Pero a diferencia de esa fuerza silenciosa, contra esta corriente no se ve tan capaz de luchar, por decirlo así. O al menos considera que no es tan fácil y que requiere, digamos, de algo más que de una voluntad. Perdón. Y es que vamos a, como decía antes, Virginia emerge, ¿no?, entre esas guerras y esa foto fija de la Inglaterra victoriana que no acaba de irse. Y en realidad la oscuridad, ¿no?, de esa foto fija victoriana para ella danza como una especie de espiral y atraviesa el luminoso y marginal barrio de Bloomsbury, donde ella pudo vivir al fin, y lo atraviesa siempre como una especie de fantasma de las navidades pasadas, ¿no? De hecho, dice, a finales del siglo XIX y a principios del siguiente, la sociedad, dice Virginia, era una máquina despiadada y muy eficiente que impulsaba a las jóvenes al matrimonio. Ninguna muchacha tenía la menor posibilidad de escapar de sus colmillos. Ningún otro deseo, escribir o pintar, podía tomarse en serio. Este hecho, paradójicamente, hace que las tragedias vitales por las que atraviesan a Virginia, fundamentalmente la muerte de sus padres y fundamentalmente la muerte de su padre, son las que hace posible en esa sociedad despiadada que ella pueda vivir, que pueda sustraerse a ese destino marcado por la subyugación. Porque Virginia dice, los hombres quieren el poder. Sí, los hombres, incluso los más amables, quieren mandar. ¿Acaso en el centro del conflicto matrimonial no se encuentra ese acto sexual que subyuga y humilla a la mujer? Virginia se ve incapaz de amar la violencia del cuerpo masculino, su tendencia a la dominación, que enreda a una mujer en una asimetría que hace imposible un amor de verdad. En cambio, Virginia ama a las mujeres, sus cuerpos pacíficos y amables, sus mentes brillantes. Virginia también ama la mente brillante de los hombres, pero no soporta la pasión de los hombres hacia ella. No la soporta porque ve insostenible eso que tienen, esa pasión y ese deseo masculino de dominación violenta. Y Virginia escribe y vive contra la dominación. Identificará el origen de toda dominación como una especie de dominación fundacional, esa idea de imponer a los otros lo que deben ser y hacer en la imposición a las mujeres de una única profesión, la profesión de esposa. Esa imposición se ha hecho, considera esta autora, y lo desarrollará en su obra más conocida, Una habitación propia, a través de una usurpación fundamental, que es el robo de la educación a las mujeres, el impedimento constante de su educación. Esto es un tema recurrente en toda la obra de Virginia, esta dominación que ella considera que es el origen de cualquier otra dominación. Virginia recuerda, de hecho, una opinión científica extendida entre los psiquiatras victorianos, de que el sexo femenino era débil y no soportaba más que una mediocre educación. Una mujer inteligente que leyese demasiado tenía el peligro de volverse loca. Así, el diagnóstico de un psiquiatra sobre Virginia incluía una advertencia a su propio marido. Virginia tenía una pasión por los libros poco natural. De hecho, en esta forma, en esta crítica que la propia Virginia hace de la concepción médica de las mujeres en aquel momento, avanza una denuncia que más tarde hará el feminismo radical y posteriormente de la diferencia, que la ciencia no es neutra, que la ciencia es androcéntrica.
y que contiene un sesgo masculino que la hace sospechosa de connivencias con el orden patriarcal. Y en cualquier caso, los obstáculos a los que se enfrentaban las mujeres en materia educativa y profesional eran absolutamente insorteables, ¿no? Y Virginia se encargó de denunciarlo en prácticamente todas sus obras. Este es un tema central de dos obras, aparte de cuando aparece, digamos, lateralmente tratado, ¿no? Una habitación propia, como he dicho ya, y 3 líneas. En una habitación propia, dice Virginia, que una mujer que escribía tenía que hacerlo en la sala de estar común. Las mujeres nunca disponían de media hora que pudieran llamar suya. Siempre las interrumpían. Jane Austen escribió así hasta el final de sus días. Que pudiera realizar todo esto, escribe su sobrino en sus memorias, es sorprendente, pues no contaba con un despacho propio donde retirarse, y la mayor parte de su trabajo debía hacerlo en la sala de estar común, expuesta a toda clase de interrupciones. Por otro lado, toda la formación literaria con que contaba una mujer a principios del siglo XIX, dice Virginia, era práctica en la observación del carácter y en el análisis de las emociones. Durante siglos habían educado su sensibilidad las influencias de la sala de estar. Por tanto, cuando la mujer de clase media se puso a escribir, naturalmente escribió novelas. Bien, este fragmento constituye una parte de esa sorprendente respuesta que da Virginia a una petición que se le hace para que dé una conferencia. Y se le pide que hable de las mujeres y la novela. Y la autora reflexiona al principio del libro, de una habitación propia, sobre el sentido de esa conjunción, las mujeres y la novela, ¿no? Y dice que el título, dice Virginia, las mujeres y la novela, quizás significaba, y quizás este era el sentido que le daba, y se refiere a quien le ha hecho la propuesta, las mujeres y su modo de ser, o las mujeres y las novelas que escriben, o las mujeres y las fantasías que se han escrito sobre ellas. Quizá estos 3 sentidos estaban íntimamente unidos y así es como queríais que yo enfocara el tema. Pero cuanto podía ofreceros era una opinión sobre un punto sin demasiada importancia, ¿no? Y aquí está la gran frase de Virginia Woolf. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. En esta obra, publicada en 1929, Virginia, al hilo de la conclusión que presenta ya desde el principio, no sé a qué os referís con las mujeres y la novela, yo voy a decir lo que para mí significa esto, nos invita, en este ensayo lo que hace es invitarnos a un recorrido que con esta conclusión inicial nos va mostrando a través de impresiones y observaciones el mundo que la rodea y que le permite retratar una sociedad profundamente patriarcal en la que los hombres acumulan todo el poder y además, no solo eso, sino que se resisten furiosos a perder cualquier parcela, ¿no? De hecho, hay un fragmento que además quiero utilizar como enlace con lo siguiente que voy a tratar, que ya no es la cuestión solo de la educación, sino la obra 3 Guineas, la obra más polémica de Virginia Woolf. Un fragmento en el que vemos un desplazamiento desde esa dominación a nivel personal, en el mundo privado, al mundo político, ¿no? Dice Virginia Woolf: durante todos estos siglos, las mujeres han sido espejos dotados del mágico poder de reflejar la silueta del hombre de tamaño doble al natural. Sea cual sea su uso en las sociedades civilizadas, los espejos son imprescindibles para toda acción violenta o heroica. Por eso, tanto Napoleón como Mussolini insisten tan marcadamente en la inferioridad de las mujeres, ya que si ellas no fueran inferiores, ellos cesarían de agrandarse. Como he dicho, en este fragmento ya vemos un desplazamiento que se da desde el mundo público del mundo privado al mundo público, ¿no? Porque la propia Virginia dice que el mundo público y el mundo privado están inseparablemente relacionados y las tiranías y las servidumbres de uno son las tiranías y las servidumbres del otro. Virginia abordará esta cuestión en la obra 3 Guineas. Es una obra publicada casi 10 años más tarde, con una habitación propia, donde repite gran parte de esa temática, pero lleva la cuestión del plano personal, por decirlo así, al plano político,
hasta el extremo que constituye la guerra, ¿no? Sus reflexiones sobre la guerra. Porque en esta obra la autora entra de lleno en el intento de atrapar esa corriente que no es capaz de describir, que arrastraba el mundo tanto o probablemente muchísimo más que la despiadada sociedad victoriana. Porque en la primera mitad del siglo XX, por encima de todo, sobrevolándolo todo y drenándolo todo, estará la guerra, la posguerra, la entreguerra y la guerra. Como dice Irene Txikian, Tres Guineas, que es esta novela, había sido una espina que le había atormentado el verano de 1937, pero también había sido un sostén, porque la urgencia del tema se había impuesto como una especie de obligación moral y le posibilitaba por fin expresar lo que pensaba de la guerra aún antes de que se declarara, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial. Pero, aunque aún no se había declarado, los ecos de la Guerra Civil Española llegaban hasta los ingleses, ¿no? De hecho, Virginia ella misma lo narra, podía haber grupos de refugiados españoles entre los que abundaban niños recorriendo Londres, y de hecho acudió ella misma a un encuentro para recaudar fondos para los refugiados de Bilbao. Pero además, la Guerra Civil Española entra de lleno en la vida de Virginia cuando su sobrino, Julian Bell, decide irse a las brigadas internacionales, ¿no? La Guerra Civil Española en aquel momento, y Virginia lo muestra, era ya vista en Europa como una especie de ensayo de lo que podría ser una segunda guerra. Y la conciencia de que vencer el fascismo en España podría significar evitar una guerra global fue en cierto modo lo que motivó a Julian y a otros muchos a unirse a las brigadas internacionales. Pero esta decisión de Julian se vuelve incomprensible para Virginia, que justamente en ese momento está totalmente inmiscuida en su obra antibelicista y profundamente pacifista, que es Tres Guineas, ¿no? Porque además Julian había sido pacifista hasta el año 1935. Pero algo cambió, en realidad cambió completamente, porque la causa antifascista lo había cambiado absolutamente todo. Porque la emergencia de la amenaza del fascismo hizo que el pacifismo resultaba una posición absolutamente insostenible. Solo los irresponsables, decía Virginia Woolf, parecían estar autorizados a ser pacifistas en esta tesitura, ¿no? El 6 de junio se cumplen lo que menos deseaba Virginia Woolf, y es que Julian viaja a España el 6 de junio de 1937 y apenas un mes y medio después muere tras ser herido en un bombardeo aéreo. Virginia, que en ese momento está escribiendo su obra contra la guerra, entenderá esa obra a partir de ese momento como una especie de homenaje a su sobrino, incluso una carta, ¿no?, a su propio sobrino. Me gustaría un poco hablar de esta novela, de este ensayo, Tres Guineas, y explicar el sentido que tiene, porque a través de él es como vamos a poder ir viendo, ya no me voy a extender mucho más, solo explicar un poco la cuestión de la dominación llevada al extremo que constituye la guerra, ¿no? Porque la guerra para Virginia Woolf es una ficción masculina y es, digamos, como si el extremo de la dominación a la que puede llegar lo que ella ya ha anunciado que empieza o que se funda con ese momento que constituye el obligar a las mujeres a una única profesión, ¿no?, como es la del matrimonio. Bien, esta obra, la más polémica, además contra la que todos se posicionaron ideológicamente al momento, es una respuesta a una pregunta. Virginia Woolf recibe en 1935 una carta de un abogado de mucho prestigio que le pide apoyo para evitar la guerra. En esta carta le hace una pregunta y le pide tres cosas, ¿no? Le hace una pregunta: ¿cómo cree usted, en su opinión, que se podría evitar la guerra? Y esa es la pregunta que sobrevuela absolutamente toda la obra. Además, le pide una serie de apoyos materiales, o tanto económicos como digamos, institucionales, por decirlo así,
le pide que se comprometa con esa causa antibélica. La respuesta a esta carta es esta, es una obra en 3 partes, ¿no? 3 guineas se llama. 3 guineas son las tres dotaciones económicas que se le piden para 3 cosas diferentes. La primera guinea responde a una solicitud de una asociación para reconstruir un colegio de mujeres. La segunda guinea para una especie de, digamos, para ayudar a mujeres con estudios a que encuentren un trabajo. Y la tercera guinea para una sociedad comprometida con la paz y relacionada con la militancia política, ¿no? Bien, como he dicho, todo el mundo se posicionó ideológicamente respecto a esta novela, a esta obra. Y podemos ver muy bien por qué en esta síntesis que hace Ximena Bedregal sobre la obra. Dice, se trata de la primera obra que ha sido capaz de desmenuzar el logos masculino, la simbólica viril que construye la relación entre autoritarismo, cultura de privilegios, poder masculino, patriarcado y la generación de la guerra. Y la única hasta ahora que lo ha hecho de manera tan global. Una obra que, anclándose en las condiciones de las mujeres de su época, las trasciende al ir demostrando paso a paso que, siendo la independencia material una base imprescindible y necesaria, sin independencia simbólica, la incorporación de las mujeres al mundo público, educación, trabajo y militancia, no evitará que en unos años se vuelva a formular la misma pregunta: ¿cómo podemos evitar la guerra? Bien, en esta obra ese cierto feminismo de Virginia se vuelve auténtico feminismo, arriesgado, poderoso, y se muestra muy cercano al feminismo radical por su rechazo absoluto a las jerarquías y además luce sin complejos un feminismo de la diferencia, con algunas contradicciones evidentemente, porque es anterior al propio feminismo de la diferencia, y además Virginia Woolf no es una teórica feminista, ¿no? No es una teórica, es una escritora. Entonces, incluso con esas pequeñas contradicciones que aparecen a lo largo de la novela, de la obra, podemos ver una tesis fundamental del feminismo de la diferencia, por 2 cosas. Primero, porque plantea igualdad entre hombres y mujeres, pero no igualdad con los hombres, porque eso sería aceptar el modelo masculino. Y también por la gran relevancia que le da a la creación de otro orden simbólico. Bien, como he dicho, la obra consta de 3 partes y en cada una se discute una cuestión. Tiene una base documental impresionante, con biografías, con citas a periódicos de la época, experiencias, etc. Y en la primera parte, la autora argumenta sobre los pros y los contras de donar esa guinea que he mencionado para la reconstrucción de un colegio universitario para mujeres. Y al mismo tiempo le sirve para reflexionar sobre la educación de las mujeres, ¿no? La educación antes de 1919 y después de 1919, cuando se permite legalmente, por decirlo así, el acceso. El interrogante que emerge en esta primera parte es el siguiente, y siempre en relación a esa pregunta inicial: ¿cómo se puede evitar la guerra? Dice, si la educación impartida a los hombres durante tantos siglos no ha conseguido terminar con la guerra, ¿por qué convendría que las mujeres también recibieran esa misma educación? ¿Vale? La segunda parte, la cuestión se traslada al mundo profesional. Y con un esquema muy similar, ahora la guinea que se pide es para apoyar una asociación para ayudar a incorporarse, como he dicho, al mundo laboral a las mujeres con estudios. Así que lo que se plantea ahora no es ya respecto a la educación, sino respecto al mundo masculino de las profesiones. Y la autora se pregunta, y esto es fundamental en la obra, sobre todo también para el feminismo posterior, ¿no? Se pregunta si conviene fomentar la participación de las mujeres en el mundo de lo público y si eso no significaría unirnos al desfile del poder y corrompernos en él. En esta segunda parte expone una tesis desarrollada, como he dicho, por el feminismo radical y más tarde por el feminismo de la diferencia. Y esta tesis consiste en plantear que la cultura femenina generada por la exclusión no es natural la diferencia,
es fruto de la marginalidad de siglos, si esta diferencia puede constituir un arma poderosa para utilizarla en favor de preservarnos de las trampas de la asimilación del orden patriarcal. La tercera parte corresponde a la tercera guinea, destinada a una asociación por la paz y la libertad de la cultura, y ahora Virginia traslada el discurso al ámbito de la militancia política, ¿no? Y se hace la misma pregunta, pero respecto a la militancia política. Bien, entonces tenemos esos tres ámbitos que trata Virginia en esta obra, los tres ámbitos de lo público: la educación, el trabajo y la militancia. Estos son los tres, digamos, conceptos en los que podemos distribuir esquemáticamente la obra, ¿no? Lo que me interesa, más que tratar cada una de las partes, es considerar cuáles son las más relevantes, justamente en lo que he dicho que es un discurso contra la dominación constante que caracteriza la escritura de Virginia. El extremo de esa dominación es la guerra, para ella. Pero el origen, como ya he dicho, es ese que está ante sus ojos, que ha vivido en primera persona, en su experiencia, como ella misma dice y repite, hija de uno de esos hombres con educación, ¿no? Los hombres, las mujeres hijas de los hombres con educación. Por eso me gustaría empezar por la cuestión de la educación, ¿no? También para ver cómo en estos 10 años Virginia ha continuado con ese discurso, ¿no? Dice Virginia Woolf en Tres Guineas, dice: ¿acaso no ha quedado demostrado que la educación, la mejor educación del mundo, está refiriéndose a Cambridge y Oxford, no enseña a aborrecer la fuerza sino a utilizarla? ¿No ha quedado demostrado que la educación, lejos de enseñar a los educados la generosidad y la magnanimidad, crea en ellos tales ansias de conservar sus posesiones en sus propias manos, que no solo son capaces de servirse de la fuerza, sino también de emplear medios más sutiles cuando se les pide que las compartan? ¿Y acaso la fuerza y el sentido de la posesión no están muy íntimamente relacionados con la guerra? Como dice Alicia Puleo, estamos muy lejos de la confianza de los ilustrados en el poder de la educación y del progreso histórico. De hecho, este fragmento aparece justo después de un acontecimiento que la autora explica en relación a esas ansias de conservar sus posesiones, ¿no? Esas posesiones que, de hecho, solo se convierten en privilegios, que es lo que realmente se busca conservar, los privilegios más que las posesiones, podríamos decir, cuando se niegan a los demás, en este caso a las mujeres, ¿no? Y al acceder las mujeres a la educación, lo que Virginia se pregunta es si eso no va a ser renunciar a un valor fundamental de la diferencia, ¿no? Virginia cuenta una anécdota muy interesante respecto a esta obsesión o esta violencia con la que necesitan mantener sus privilegios los hombres educados en Cambridge y en Oxford, y cuenta cómo cuando las mujeres empiezan a acceder a la educación, le plantean al director del Trinity College, le plantean la posibilidad de poner sus iniciales una vez han obtenido la titulación, en este caso eran las iniciales BA, una especie de licenciatura en artes, letras, si podían hacer eso también, poner detrás de su apellido las iniciales para que supieran qué titulación habían conseguido. Bueno, después de burlarse un poco, el señor director lo somete a votación. Y, curiosamente, a la votación acude gente de todas las partes que hacía mucho tiempo que no aparecía, ¿no?, por allí. Muchísimos, un número increíble de no residentes que iban fundamentalmente a tumbar esa votación, ¿no? De hecho, no contentos con haber denegado por aplastante mayoría la propuesta de sus compañeras que simplemente querían, por vanidad o por la posibilidad de obtener un trabajo, ponerse esas letras, una vez han votado en contra, han ganado, vandalizan las puertas de uno de los colegios universitarios que habían sido puestas en homenaje a la primera directora de un centro. Con esto, Virginia pone un ejemplo, ¿no? Es una muestra. Estamos en la cuna, en el centro de la educación, en Europa,
la mejor educación del mundo, dice ella, la mejor educación del mundo hace que los mejores educados del mundo sean capaces de hacer estas cosas, solo por mantener sus privilegios. Quizá la mejor educación del mundo enseña justamente a eso. Virginia, de hecho, se enfrenta, evidentemente es una contradicción. Queremos que las mujeres accedan a la educación, pero esta educación no nos gusta, ¿no? Es una contradicción profunda que aún sigue en muchos casos, digamos, en la reflexión de cualquier discurso feminista serio, ¿no? Virginia se enfrenta a las contradicciones propias de una sociedad que no ha dejado de jugar con la baraja trucada. El mundo masculino de la educación y de las profesiones es jerárquico y terrible. Ella lo menciona así, dice, son lugares de incómodo vivir, ciudades en que, se refiere a las universidades, a las bibliotecas, dice, ciudades en que esto está encerrado y aquello está encadenado, en que nadie puede caminar libremente ni hablar libremente por temor a pisar alguna raya trazada con tiza o a ofender a algún dignatario. Por eso, una vez se abren las puertas de ese mundo, se muestran esos secretos a la vista de las mujeres, Virginia se plantea si acceder a él como una especie de ratoncitos con su desventaja de siglos o inventar otra cosa. Porque lo que se muestra ante los ojos de las mujeres cuando se abran esas puertas es un desfile. Dice Virginia en un texto, a mí me parece uno de los mejores textos que tiene. Ahora tenemos que fijar nuestra vista en ese desfile, el desfile de los hijos varones de los hombres con educación. Ahí van nuestros hermanos, educados en las escuelas y en las universidades, subiendo esa escalinata, entrando y saliendo por esas puertas, accediendo a sus púlpitos, predicando, enseñando, administrando justicia, practicando la medicina, haciendo negocios, ganando dinero. Es siempre un solemne espectáculo, el de un desfile, como el espectáculo de una caravana cruzando el desierto. Bisabuelos, abuelos, padres, tíos, todos siguen esos caminos, con togas, con pelucas, algunos con cintas cruzándoles el pecho y otros sin. Uno fue obispo, el otro juez, uno fue almirante, el otro general, uno fue profesor, el otro médico. Es un espectáculo solemne, el del desfile. Es un espectáculo que a menudo se nos ha obligado a contemplar de soslayo desde una alta ventana. Pero ahora, y durante los últimos 20 años aproximadamente, ya no es un mero espectáculo, una fotografía o un fresco pintado en los muros del tiempo, que podamos mirar con simple apreciación estética. No, por cuanto ahora, trotando al final del desfile, vamos nosotras. Esta es la visión que anticipa ese feminismo radical al presentar el mundo del trabajo y de la cultura como claramente androcéntrico. Porque para Virginia no se trata de una organización asexuada que por casualidad se haya formada únicamente por hombres, sino que es una creación típicamente masculina, en la que las ceremonias de reconocimiento entre varones constituyen una parte muy importante. El género se revela como condición del rango y de la adjudicación de esferas y como elemento modelador del sistema. De hecho, la guinea que le piden a Virginia por reconstruir o para reconstruir el Colegio Universitario de Mujeres ya habla por sí sola, ¿no?, de lo que es efectivamente en ese momento la educación para mujeres. Edificios por reconstruir, precarios, con una dotación económica dependiente, además, de la voluntad de otras mujeres nobles, burguesas, que con sus donaciones hacían posible la educación de los hijos, de las hijas de los hombres de Cambridge y de Oxford. Por eso, en la novela, Virginia, que nunca esconde todas las contradicciones, las muestra abiertamente, esos debates, ella se plantea si es justo pedirle a quienes sustentan materialmente o a quienes piden donaciones para esta noble causa, si es justo pedirles que además estén atentas o se fijen o estudien la naturaleza de la educación y los efectos que pueda tener en la guerra. ¿Es eso justo? Bastante peso llevan a sus espaldas, ¿no?, el sustentar la posibilidad de que las mujeres vean la realización efectiva de un derecho que estaba plasmado en papel. Ahora bien, ¿en qué sentido? ¿Qué sentido tiene?, se pregunta Virginia, y aquí muestra una contradicción fundamental.
solicitar donaciones para llegar, el objetivo era llegar a 10.000 libras para reconstruir un colegio, en un contexto prebélico en que al año se gastan 300 millones de libras en el ejército y en la armada. Parecen dos hechos que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero Virginia los siente como profundamente vinculados, ¿no? Porque con esta reflexión sobre esas, digamos, esa oposición, ¿no?, la autora une esa gran pregunta, ¿cómo evitar la guerra?, con la petición que recibe de la donación para reconstruir ese colegio, ¿no? Y es que lo une por una cuestión fundamental, y es que Cambridge acaba de anunciar que tiene un superávit por las donaciones de fabricantes de cosas para la guerra, gracias a los avances técnicos que se estaban haciendo en la propia universidad, ¿no? Entonces Virginia ve esa contradicción, ve esa relación directamente entre la educación y la guerra, ¿no? Y Virginia se yergue sobre sus pies, pone sus condiciones a la donación en primer momento y se dirige a quien la pide del siguiente modo: está usted obligada a pensar con gran detenimiento antes de comenzar a reconstruir su colegio universitario cuál es la clase de sociedad, la clase de ser humano que esta educación debe procurar producir. De todas maneras, únicamente le mandaré una guinea en el caso de que usted me garantice que la utilizará con la finalidad de construir un tipo de sociedad, de dar lugar a la existencia de una clase de gente que contribuya a evitar la guerra. Y continúa con sus exigencias. Tome esta guinea y con ella transforme el colegio en cenizas. Pégueles fuego a las viejas hipocresías, que la luz del edificio en llamas ahuyente a los ruiseñores y enrojezca los sauces. Y deje que las hijas de los hombres con educación dancen alrededor del fuego y que arrojen brazada tras brazada de hojas muertas a las llamas. Y deje que sus madres se asomen a las ventanas más altas y griten: ¡que arda, que arda! Ya no queremos esta educación. Pero, como he dicho antes, después de esta manifestación de lo que Virginia realmente desearía decir, ella es profundamente consciente de que están jugando con la baraja trucada. Y entonces dice: debo entregar la guinea. Y además debo entregarla y que se haga con ella lo que se pueda. Dice Virginia: la vieja senda hasta el viejo final. No hay otra opción. ¿Cuál es la opción? Porque la independencia material de las mujeres, que Virginia entiende como algo fundamental, depende de que encuentren un empleo, y ese empleo depende de la educación, tal y como están las cosas. De hecho, cualquier alternativa es simple y llanamente devolver a las mujeres a ser subyugadas por padres, esposos, hermanos. De hecho, ella muestra como esta anomalía de que las mujeres ocupen puestos de trabajo fuera del que significó el matrimonio debía corregirse cuanto antes. Ella nos muestra, nos menciona un artículo del Daily Telegraph de 1936, y ella considera que es un momento en el que estas cosas deberían haber sido superadas, ¿no? En que dice lo siguiente: dice, estoy seguro de que interpreto el sentir de millares de hombres jóvenes cuando digo que si los hombres hicieran el trabajo que millares de mujeres jóvenes están haciendo ahora, los hombres podrían mantener a esas mismas mujeres en hogares decentes. El hogar es verdaderamente el sitio en que deben estar esas mujeres que actualmente obligan a los hombres a estar sin trabajo. Ya es hora de que el gobierno exhorte a las empresas a dar trabajo a más hombres, permitiéndoles así casarse con esas mujeres a las que ahora ni siquiera se pueden acercar. Por eso, por cuestiones como esta, la honestidad intelectual de Virginia hace que sienta la necesidad de exponer el tema, aun en sus más graves consecuencias o contradicciones, pero al mismo tiempo es consciente de cuál es la situación, ¿no? ¿En qué lugar estamos?, dice. Porque en ambos casos, tanto educadas con educación de hombres como subyugadas por hombres, las mujeres parecen estar abocadas a acabar estando a favor de la guerra, ¿no? Pero no es ni mínimamente pensable que ambas situaciones sean igualmente aceptables o no aceptables.
Porque aunque Virginia es capaz de ver, situándose en las antípodas del feminismo liberal, que ese mundo profesional al que aspiramos desde la cola del desfile, o aspiraban desde la cola del desfile, tiene sus miserias y sus renuncias. Ella habla de la pérdida de todo sentido de la vida, que no sea ganar dinero, o la tendencia a acaparar responsabilidades para no compartirlas con otros, o en resumen, la pérdida progresiva de humanidad. Aunque eso sea así, la alternativa es un callejón sin salida. Las mujeres se encuentran entre la espada y la pared en este momento, en un sistema patriarcal que las recluye en el hogar y un mundo de lo público organizado en torno a la propiedad y a la competitividad y caracterizado por la deshumanización. Por eso, vuelve a recordar la base de la dominación que sirve como modelo a cualquier otra dominación, el de determinar como única profesión de la mujer el matrimonio. Y ella insiste en ese vínculo, ¿no? Insiste en esa alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Volver al dominio fundacional en que consiste cualquier dominación. De hecho, ella dice, se educaba su mente en vistas al matrimonio. En vistas al matrimonio tocaba el piano, pero no se le permitía formar parte de una orquesta. Dibujaba inocentes escenas domésticas, pero no se le permitía hacer estudios de desnudo. Leía este libro, pero no se le permitía leer otro. Ejercía su encanto y hablaba. En vistas al matrimonio era su cuerpo educado. Las calles le estaban prohibidas, los campos también. La soledad le era denegada. La idea del matrimonio condicionaba todo lo que decía, lo que pensaba y lo que hacía. ¿Acaso podría ser de otra manera? El matrimonio era la única profesión que se le ofrecía. Virginia, en su reflexión sobre la guerra, cuando se plantea la posibilidad de un mundo simbólico otro que haga posible evitar la guerra o cualquier guerra, no deja de mostrar su miedo a que se entienda lo que dice como una reivindicación de la posición subyugada de la mujer, ¿no? Y por eso insiste constantemente en que no es una opción plausible, ¿no? De hecho, Virginia afirma que en última instancia la independencia económica de las mujeres es la condición de posibilidad para ayudar a la abolición de la guerra, porque solamente esta independencia permitirá la libre manifestación de la diferencia y la efectividad de esta diferencia en un ámbito que exceda los límites de la privacidad y de las relaciones personales. Sin embargo, antes, como hemos visto, Virginia ya había planteado ese dilema según el cual el acceso al mercado de trabajo o a los puestos de prestigio significaría la desaparición de la diferencia femenina, en tanto que ésta tenía su origen únicamente en la marginación. Y si las peculiares virtudes del oprimido se esfuman tras la destrucción de sus cadenas, ¿cómo plantear la posibilidad de un mundo otro que dependería justamente de mantener esas virtudes peculiares, ¿no? Bien, como señala Alicia Puleo, la propuesta de Woolf para resolver este dilema de las mujeres del siglo XX es combinar el acceso al mundo público con las virtudes provenientes de la exclusión. De hecho, ella dice que el mismo patriarcado se encarga de que tal combinación sea posible porque las condiciones de entrada de las mujeres al mundo de lo público son suficientemente incómodas y discriminatorias como para no perder aquellas, o que no pierdan las mujeres, aquellas excelentes maestras que fueron, como dice Virginia, la pobreza, la castidad, la burla y fundamentalmente la libertad con respecto a las lealtades irreales que someten a los hombres. ¿Y cuáles son esas lealtades irreales? El orgullo de nacionalidad, el orgullo religioso, el orgullo de la universidad, el orgullo de la escuela, el orgullo de la familia, el orgullo del género. Porque, decía Virginia, como mujer no tengo patria, como mujer no quiero patria, y como mujer mi patria es el mundo. Y defiende con Antígona distinguir entre las leyes y la ley, ¿no? Y como pone Sófocles en boca de Antígona, no es propio de mi naturaleza unirme al odio sino al amor. Bueno, la marginalidad como mujer
no su naturaleza, dirá Virginia, sino aquello en lo que se ha convertido moldeada por el espacio de reclusión, donde ha crecido desde a saber cuántas vidas, hace que sea incapaz de hablar de tú a tú con los hombres sobre la guerra. Así es como ella empieza Tres Guineas, diciendo, ¿cómo voy a hablar yo sobre la guerra? No hablamos el mismo idioma, parece decir Virginia, no hablamos el mismo idioma. La paz y la guerra son idiomas diferentes. Y además entre los cuales es imposible construir ni siquiera una lengua franca que permita una mínima transacción. De hecho, como decían Adorno y Horkheimer, la mujer, por haber sido excluida de las estructuras dominantes, guarda en su identidad un potencial revolucionario. Ahora bien, y esto es fundamental para entender a Virginia, ya no dice en ningún momento que todas las mujeres defiendan la paz. Lo que dice es que hay una potencialidad en esa libertad con respecto a las lealtades irreales y que esa potencialidad debe convertirse en algo, en otro modo de hacer política o en otro mundo posible, ¿no? De hecho, ella considera, respecto a su opinión sobre la relación entre las mujeres y la guerra, considera que hay que revertir un proceso, y ese proceso se inició acabada la Primera Guerra Mundial. Gracias a la guerra, las mujeres lograron salir del círculo opresivo de la educación hogareña y estuvieron dispuestas a hacer cualquier trabajo para escapar de esa opresión. Dispuestas, además, como señala la propia Virginia en un fragmento, dispuestas a dar en la calle plumas blancas como símbolo de cobardía a los hombres que no llevaban uniforme. Conscientemente, dice Virginia, deseaban nuestro espléndido imperio. Inconscientemente, deseaban nuestra espléndida guerra. Esta es la descripción de la relación que cree ella que hay que subvertir de las mujeres con respecto a la guerra que se produce después de la Primera Guerra Mundial. Y ella, al hacer esto, al explicar esa relación, lo que está mostrando es el vínculo indisoluble entre patria, entre esa lealtad irreal de la patria y la guerra. Porque Virginia Woolf habla en 1938, cuando las mujeres británicas apenas acababan de entrar, cuando estaban a la cola del desfile, ¿no? Estaban mirando ese mundo al que aspiraban. Y lo que hace es lanzar una última llamada a la capacidad de análisis crítico, que se iba a perder, segurísimo, una vez entraran en la vorágine de la acción, una vez ya estuvieran en medio del desfile, ¿no? Woolf llama a la urgencia de examinar ese mundo, antes de la completa asimilación de las mujeres al modelo creado por el patriarcado. Woolf no deja de señalar las relaciones entre el sistema de poder masculino, el dinero, las armas, el imperialismo y la guerra. La vida pública, dice, es una danza alrededor del sagrado árbol de la propiedad. Entrar de lleno en ella implicaría entonces un empobrecimiento de la humanidad de las mujeres y el abandono de toda esperanza utópica. Gracias.